Muchas gracias, señora presidenta encargada de la sesión. Gracias a todos los presentes. Quisiera saber si puedo compartir pantalla y si se Sí, puede ver correctamente. sí, abogado, sí se puede ver su presentación. Muchas Se la gracias. puede colocar justo en ese archivo de presentación para que se aprecie de mejor manera. Deme un segundito. Creo que ahí se puede ver mejor, ¿no? Gracias nuevamente. Quisiera referirme al proyecto que es materia de debate en esta Comisión de Justicia y Estructura del Estado y aclarar que no solamente hago esta presentación en mi calidad de ex legislador y de ciudadano, sino también de abogado, de profesor de teoría del derecho actualmente, y que me voy a referir sobre todo en esta exposición no a la legítima discrepancia que pueda existir sobre posturas de índole moral, ético, distintas posturas sociales que hay en un tema tan polémico como es la contradicción entre el derecho a la vida y la legalización o despenalización del aborto en ciertos casos en el Ecuador. No voy a entrar en ese debate. Yo tengo ciertos reparos con la sentencia de la Corte Constitucional. Sin embargo, el día de hoy me voy a enfocar exclusivamente en analizar si el proyecto presentado por la Defensoría del Pueblo, que es el que debe analizar esta comisión, cumple o no con lo que resolvió la sentencia de la Corte Constitucional. Y en esto adelanto que a mí me ha sorprendido ver cómo hay omisiones muy graves en el proyecto actual y además hay desacatos expresos en el proyecto de la Defensoría del Pueblo con respecto a lo resuelto por la sentencia de la Corte, lo cual es grave porque si ha habido un desacato en el proyecto de la Defensoría y ese proyecto es acogido como tal por la Comisión y luego por el Pleno de la Asamblea, entonces sería la propia Asamblea Nacional la que de aprobar el proyecto tal como ha sido presentado incurriría en un incumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional. Para empezar este análisis, y por eso he pedido compartir esta presentación, quiero mostrarles el texto literal de algunos párrafos de la sentencia de la Corte para que esto no quede como un juego de interpretaciones subjetivas, sino que veamos qué es lo que la Corte ha resuelto. Párrafo 110, en la parte resaltada, la Corte expresamente aclara que en la sentencia no se ha resuelto sobre la constitucionalidad o no del aborto en el Ecuador. Ese no es el tema de la sentencia. El tema de la sentencia es si se puede penar con cárcel a una mujer víctima de violación que decide abortar. El objeto de la sentencia es la pena privativa de libertad, no la constitucionalidad o no del aborto en sí, lo dice expresamente la Corte. Luego, en el párrafo 193 de la sentencia, también la Corte aclara que el fallo se realiza exclusivamente en cuanto a un control de constitucionalidad de la pena. Nuevamente, no del acto del aborto en sí, sino de la aplicación de la pena por ese acto. Y en base a eso, vamos a la parte resolutiva de la sentencia constitucional. En el párrafo 196, la Corte, ¿qué es lo que dice? Que se declara la inconstitucionalidad por el fondo del artículo 150, numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal en la frase en una mujer que padezca de discapacidad mental. Y luego la Corte Constitucional
ordena a la Defensoría del Pueblo presentar un proyecto y a la Asamblea Nacional debatirlo y tramitarlo. Voy a detenerme ahorita en la primera de estas tres decisiones que toma la Corte Constitucional. ¿Qué significa haber declarado inconstitucional la frase señalada del artículo 150, numeral 2 del COIP? Vamos al texto nuevamente literal citado. ¿Qué decía el artículo 150 del COIP? Que el aborto no sería punible en el numeral 2 cuando el embarazo es consecuencia de una violación en una mujer que padezca de discapacidad mental. ¿Cuál es el razonamiento que hace la Corte? Y que fue parte del argumento planteado incluso por algunos profesionales del derecho que intervienen el día de hoy en este taller. Lo que se dijo y resolvió la Corte es que si el Código Orgánico Integral Penal había declarado no punible el aborto cuando hay violación a una mujer con discapacidad mental, sería discriminatorio, en cambio, mantener la pena en caso de mujeres que no tengan esa discapacidad mental. Es decir, la Corte lo que dice es que habría una discriminación entre la mujer con discapacidad mental y la mujer que no padece de discapacidad mental. Y dice la Corte, evidentemente, según el razonamiento de los jueces de mayoría, aquí se viola el principio de igualdad si ya el legislador resolvió que no sea punible el aborto a una mujer, en una mujer violada con discapacidad mental, entonces hay que extender ese mismo estándar a toda mujer que haya sufrido una violación. Ese es el argumento de la sentencia constitucional, que la frase que padezca de discapacidad mental, al haber sido discriminatoria contra las mujeres que no tienen esa discapacidad, pues debía ser eliminada, se borra del Código Orgánico Integral Penal, con lo cual, ¿cómo queda la norma? El aborto no será punible si el embarazo es consecuencia de una violación en una mujer. Ojo, no dice la Corte Constitucional que hay un derecho al aborto. No dice la Corte Constitucional que deja de ser un acto ilícito. Lo que dice exclusivamente es que por haber existido una discriminación, tal como he explicado y está ampliamente desarrollado en la sentencia, no se aplicará pena privativa de libertad, no será punible en ese caso. Nada más. Por tanto, vale aclarar, no se amplió ningún derecho al aborto. Tanto es así que cuando algunos litigantes en ese caso pidieron también extender la no punibilidad del aborto en otras causales, la propia Corte lo rechazó y en el párrafo 189 de la sentencia, que consta ahí citado, dice que no se incluirán otras posibles excepciones que no pueden ser consideradas por sí mismas inconstitucionales, más allá de la regulación que pueda decidir el legislador. Entonces, primer tema aquí que tener claro, estimados legisladores, legisladoras, es que no existe en la sentencia de la Corte Constitucional ningún derecho al aborto. No existe el derecho al aborto en el catálogo de derechos fundamentales, ni de la Constitución, ni de la Convención Americana de Derechos Humanos, ni en ningún instrumento internacional vinculante para el Ecuador. En ninguna parte existe derecho al aborto. Lo que sí existe es la garantía del derecho a la vida, que es más, la propia Corte Constitucional en varias partes de la sentencia lo ratifica y ordena que esa protección de la vida del no nacido sea incluida en este proyecto, como ya lo vamos a ver
inclusión que lamentablemente brilla por su ausencia, porque sobre el derecho a la vida del no nacido en este proyecto no se dice absolutamente nada, violando y desacatando lo ordenado por la Corte Constitucional. Ahora, la Corte, en una atribución que ha sido cuestionada por algunos, pero vamos a remitirnos al texto de la sentencia, dijo, por un lado, se elimina la frase relativa a la mujer con discapacidad mental en el Código Orgánico Integral Penal. Y luego le dice a la Asamblea, para el proyecto de ley deben cumplirse ciertos parámetros de manera obligatoria. Nuevamente, aquí está citado el fallo. En la parte inicial, párrafo 194 de la sentencia, la Corte estima necesario establecer parámetros mínimos para jueces, tribunales y para el legislador cuando desarrolle la normativa pertinente. Y esos parámetros deben incluirse en este proyecto de ley, debieron incluirse ya en el proyecto de la Defensoría del Pueblo. Lamentablemente, por alguna razón que escapa a mi comprensión, no quiero pensar mal, no se incluyó esto. ¿Qué dice el literal A del artículo del párrafo 194? Que no se puede exigir una sentencia condenatoria ejecutoriada por el delito de violación para viabilizar el aborto en tal caso. Tiene una lógica, más allá de que uno esté de acuerdo o no, pero tiene una lógica. Obviamente, un embarazo dura 9 meses y un proceso penal en el Ecuador puede durar 10 veces ese tiempo, ¿no? Si se exigiera una sentencia, pues ya el niño o niña estarían prácticamente graduándose del colegio. Entonces, hay una racionalidad, más allá de que uno comparta o no la decisión, en no exigir una sentencia para acreditar que ha habido un delito de violación. Pero lo que la Corte sí dice es que debe haber un parámetro, un protocolo, un requisito para al menos determinar algún indicio de que ha habido la violación y que por tanto el caso de no punibilidad del aborto se ajusta al escenario de una mujer víctima de violación. Hay que comprobar de alguna manera que no puede ser una sentencia según la Corte Constitucional, pero que sí puede ser, y lo dice textualmente, denuncia penal, examen médico o declaración jurada. Denuncia penal, examen médico o declaración jurada. Y sin embargo, el proyecto de ley de la Defensoría del Pueblo prohíbe exigir una denuncia penal, cuando la Corte ha resuelto todo lo contrario. ¿Qué más dice el párrafo 194 literal B de la sentencia? Nuevamente, todo esto son citas textuales, no son opiniones mías. En el caso en que niñas y adolescentes no cuenten con autorización de su representante legal, las autoridades competentes preverán mecanismos adecuados y confidenciales para que puedan realizar ante autoridades competentes su denuncia, examen médico, declaración jurada o lo que corresponda, que según el proyecto de la Defensoría es nada, nunca leyeron esta parte del fallo. Y luego dice, con el fin de que puedan ser asistidas médica y psicológicamente. Ojo, de manera extraña, me habría que preguntar por qué aquí la Corte no habló de practicar el aborto o de interrumpir el embarazo. Habla de asistencia médica y psicológica en general. Pero ¿a qué quiero ir en este literal, estimados legisladores? Se habla en la sentencia de permitir la denuncia, examen médico, declaración jurada directamente por parte de la niña o adolescente cuando no exista autorización de su representante legal. Sin embargo, en el proyecto de ley de plano, se habla de consentimiento autónomo pleno de la niña o adolescente y jamás se menciona siquiera la intervención de padres o madres. Por supuesto, además, este literal de la sentencia de la Corte se refiere sobre todo a casos en que la violación se haya perpetrado dentro del círculo íntimo o familiar, obviamente.
No se puede, pues, esperar el consentimiento o estar a la conducta de un padre que es el propio autor de la violación. Pero sobre esto nuevamente tampoco hay nada en el proyecto, simplemente consentimiento pleno, absoluto. No hay ninguna intervención de ninguna clase, en ningún grado, de padres o madres de familia, ni siquiera considerando el tema de violencia intrafamiliar. Por supuesto que ahí estamos hablando de otro caso, pero esa distinción no se hace en el proyecto de ley. Literal C, y este tal vez es el desacato más burdo que hay en el proyecto actual de la Defensoría. La Corte Constitucional no opina, ordena que existan límites objetivos y técnicos, incluyendo, ahí está resaltado, cita textual del fallo de la Corte, la necesidad de fijación de un tiempo máximo de gestación permitido, entre paréntesis, por si alguien no entiende a qué se refieren, semanas de embarazo. ¿Qué dice la Corte? Que no puede como tribunal fijar las semanas, pero está diciendo que la Asamblea está obligada a poner un plazo y a fijar límites objetivos y técnicos. Yo quería pensar que la ausencia absoluta de plazos en este proyecto se debía a alguna omisión, un olvido, un error de tipeo, pero encima he escuchado a funcionarios y expertos opinar y defender públicamente que no exista plazo. O sea, en este proyecto quieren autorizar que exista un embarazo a un bebé de 8 meses de gestación en casos de violación sin exigir una denuncia, sin exigir un examen médico, sin exigir ningún protocolo prácticamente y encima sin ninguna intervención fuera de casos de violencia intrafamiliar de cualquier padre o madre en caso incluso de niñas y adolescentes. Eso es lo que se ha planteado por parte de la Defensoría del Pueblo y contradice directamente, no mi opinión, insisto. Yo no estoy de acuerdo con el fallo de la Corte Constitucional, pero el problema es que el proyecto de la Defensoría contradice esa misma sentencia dictada por la Corte. Por último, en esto no veo mayor inconveniente, en el literal del párrafo 194 se ordena incluir políticas públicas que aseguren atención médica, psicológica, legal y de trabajo social para las mujeres víctimas de violación, lo cual yo estoy totalmente de acuerdo. Finalmente, ¿qué resuelve también la Corte Constitucional? Que la Defensoría del Pueblo tenga que presentar un proyecto, dice la Corte, en base a criterios establecidos en esa sentencia, evidencia médica y científica, que yo no la veo acompañada en el proyecto inicial, al menos, ojalá sí se dé en este debate, y dice, para que exista un adecuado balance entre la protección del nasciturus, del ser humano por nacer, y los derechos constitucionales de las mujeres víctimas de violación. Yo les pregunto, ¿en qué parte de las 44 páginas en que constan los antecedentes y articulado el proyecto hay una mención siquiera sobre la protección del derecho a la vida del ser humano por nacer, como ordena la Corte Constitucional que debe existir? No hay. Este es un proyecto, con todo respeto, que va encaminado a promover una agenda ideológica que puede ser muy respetable, a la que todo el mundo tiene derecho a su ideología, pero que no responde al contenido de lo ordenado por la sentencia constitucional. Para resumir, se inventa en el proyecto un derecho al aborto cuando la sentencia ordena proteger la vida del ser humano e incluso establecer un adecuado balance con la protección de la mujer. Se desacata la orden de proteger la vida del no nacido, sobre lo cual no se dice nada en el proyecto. Se desacata la orden de incluir requisitos como denuncia penal, examen médico, declaración jurada, salvo que sea una sentencia penal, eso no se puede. Se desacata la orden de establecer un plazo con límites objetivos y técnicos, un plazo de semanas, dice textualmente la Corte Constitucional. Se excluye a padres y madres
cuando el numeral 194b se refiere a consentimiento para atención médica y psicológica solo cuando falte la autorización del representante y sobre todo en casos de violencia familiar. Y una mención increíble, en el artículo 46 se llega a decir en este proyecto que el aborto es la reparación de la víctima de la violación. Ojalá ese mismo énfasis hubiera en reparar a las víctimas persiguiendo a los violadores, a los agresores sexuales y con ayuda real a la mujer. Algunas propuestas para concluir en esta parte. Para evitar el desacato abierto a la sentencia de la Corte. 1. No se puede incluir en el proyecto la referencia a un derecho humano a abortar porque ese derecho no existe. No existe derecho a matar a un ser humano vivo. Lo que ha dicho la Corte es que en ciertos casos no se pena. No habrá sanción de cárcel. Sugerencia también, enfocar el análisis a partir del artículo 28 del proyecto que recién se empieza a concentrar en el procedimiento médico que debe ser el objeto de discusión en esta comisión. Incluir el requisito de denuncia penal, examen médico o declaración jurada para proteger a la mujer y perseguir al agresor sexual. Bien, déjenme poner un ejemplo que no es traído de los cabellos. ¿Qué pasa si mañana una chica queda embarazada de su novio? Una relación consentida, pero resulta que el padre de la chica odia al novio, es un padre abusivo y la obliga a ir a abortar a su hija y la obliga con presión psicológica a decir que fue violada. Me van a decir que eso no puede ocurrir en el Ecuador con lamentablemente el nivel de violencia doméstica y de machismo que tenemos. El hecho de que exista un requisito de denuncia, examen médico, declaración jurada o alguno equivalente establece un filtro mínimo también para proteger a la propia mujer de posibles abusos en su entorno cercano. También hay que fijar el límite de semanas en base a un criterio científico, como lo ordena la Corte. Garantizar la objeción de conciencia. Lo hace el proyecto ya en bastante medida. Creo que hay que pulir algunos temas. No es el tema principal de mi exposición, pero ojo, si no se garantiza la objeción de conciencia, pasamos de permitir el aborto a pretender imponerlo, que no es lo que ha resuelto la Corte. Y por último, hay que fomentar la protección de la vida del no nacido, agilizando la adopción, dando apoyo socioeconómico, médico, psicológico a la mujer que sí decida libremente continuar con su embarazo. Porque la Corte ordena que existan medidas que equilibren la protección de la mujer con la protección de la vida del no nacido. Y en este punto quisiera pedir si se puede escuchar brevemente en la parte técnica a la doctora María del Pilar Calva, que es especialista en genética humana, en citogenética de la Universidad de París, la Sorbona, y trabajó con el profesor Jérôme Lejeune, que fue el descubridor de la trisomía 21, el síndrome de Down, como lo había solicitado por secretaría. Muchas gracias a todos por su tiempo. Listo, abogado Yepes. Dentro del tiempo que le resta, puede intervenir la persona que usted acaba de mencionar. Muchas gracias. ¿Ya me escuchan? Sí, en este momento lo escuchamos. Perfecto. ¿Y ven la pantalla? Sí. Sí, perfecto, muy bien. Pues buenas tardes, agradezco la oportunidad de estar aquí. Como bien menciona el licenciado
Héctor. Soy genetista de formación y yo quiero compartir con ustedes pues sobre la cuestión de genética más actual para contestar alguna pregunta que dejó él ahí y que compete a las ciencias médico-biológicas. Todo ser vivo contiene dos materiales de herencia. Uno es una molécula donde se tiene contenido todo lo que soy, lo que define que estoy determinado en una especie y soy único y repetible en esa especie. Unas moléculas que es el DNA, unas moléculas pequeñas que es el RNA, que llevan el mensaje a distintos lugares. Hoy oímos hablar esto por el virus del coronavirus que es RNA y hay virus que tienen DNA. Nosotros tenemos compactado el que seamos seres humanos, es decir, que pertenezcamos a la especie humana, que seamos personas humanas y no individuos de otra especie, porque tenemos todas nuestras instrucciones, que es el genoma. Un gen es un segmento de DNA que es la instrucción para una cierta característica. Por ejemplo, así como hay estructuralmente un gen del color de ojos, hay un gen que tiene que ver para hacer, por ejemplo, la proteína, que es importante para no ser diabético, la insulina. Entonces, es como poderlo decir, si hablamos de libros de la herencia, todo este material genético está compactado en unas estructuras, que es lo que estudia uno en esa especialidad médica de la citogenética, en unos libros de la herencia, cuyo número y contenido son específicos de la especie. Nosotros tenemos 23 libros de la herencia, clasificados de grande a chiquito. Aquí está lo que aportó el profesor Jerome Lejeune, que los chicos con síndrome de Down es porque tienen un cromosoma 21. Es decir, una de las fuertes tentaciones de desechar a estos pacientes, que es una cobardía científica, porque los médicos estamos para terminar con las enfermedades, no para eliminar a los enfermos, pues es indiscutible un ser humano porque tiene una genética humana, con un error, un trastorno citogenético que es tener material de herencia además. Entonces, el genoma es, este conjunto receta sería un libro ya publicado, que es el epigenoma o la impronta genética, que quizás es la aportación más actual de cualquier tratado. Yo lo que hablo aquí no es de ninguna manera mi opinión, es lo que cualquier científico con ganas de estudiar pues se encuentra en libros de ciencia. Es como si nosotros tomáramos un marcador, tomáramos un libro y dijéramos voy a subrayar las partes importantes de ese libro. En realidad no es un subrayado tal cual con un plumón, sino es marcar algunos segmentos de ese libro del material de herencia del DNA con unos radicales químicos. Ese es el epigenoma o la impronta, y el genoma no cambia a lo largo de la vida, más que un cambio muy puntual que son las mutaciones, que pueden causar enfermedades. Sin embargo, el epigenoma sí cambia. Es interesante cómo la célula sexual, que es una célula de la mujer, no es un ser humano, que aporta la mitad del material de herencia, que se llama el óvulo, tiene un cierto marcaje genético, una cierta impronta. El espermatozoide tiene otra, y cuando se fusionan o se unen en el momento llamado fecundación, fertilización o concepción, este cambia, como queriendo decir, dejo de ser célula y me convierto en algo más. Entonces, para la genética más actual, para la genomía más actual, la impronta genética, el epigenoma, afirma más esta cuestión de quién es el resultado de la concepción. Las células sexuales traen la mitad del material de herencia mediante un proceso que se llama meiosis. La meiosis tiene dos eventos importantes que quiero remarcar. Uno es que hay un intercambio de segmentos entre cromosomas iguales, ¿no? Estos son cromosoma 13, que no necesariamente son homólogos, no contienen lo mismo. Pedacito del verde se viene al rojo y al revés. Esto se llama un entrecruzamiento, crossing over. Hay aproximadamente, ¿sí?, 3 a 5 entrecruzamientos por cada uno de los 23 pares, en lugares distintos. Por eso, y por una ley, las leyes en las ciencias médicas, son conocimientos que son ya inmutables, no es una creencia, ¿no? Hay quienes creen que no se sabe cuándo inicia la vida, quienes creen que no es en este momento, pero discúlpenme, con todo respeto, es una creencia. Quienes hacemos ciencia sabemos por estos conocimientos que bajo la ley de segregación se viene a la izquierda o a la derecha el rojo o el verde. Dicho en cortito, un varón puede producir un hexallón de espermatozoides, perdón, un trillón de espermatozoides diferentes, es decir, la carga genética presente en los espermatozoides de un varón es
muy particular y las mujeres podemos hacer 1 trillón de óvulos distintos. Entonces, ¿qué es el resultado de la unión del óvulo y el espermatozoide? El resultado de la unión del óvulo y el espermatozoide a simple vista, o más bien a la vista de un microscopio, que pues es cientos de años con respecto a la ciencia, el microscopio ya hace tiempo que se vio, pues parece una simple célula. Quien hoy, como científico, se animara a decir el resultado de la concepción es una simple célula, perdón, pero se quedó en la etapa de la citología, de la microscopía. La ciencia más actual, como tocamos, es la genómica, la epigenómica, y gracias a eso podemos penetrar al núcleo de esta célula y hoy estudiarla por técnicas de impronta genética, de edición génica, de CRISPR, lo más actual en ciencia, y podemos ver que lo que sucede es que en el momento de la unión de los gametos, adentro de este núcleo, tenemos toda la información completa de un ser humano. Alguien puede decir, bueno, todas las células tienen nuestra información genética completa. Y yo sé que ese dedo que veo allá abajo en mi pie es parte de mi cuerpo porque tiene la misma genética que la célula de mi corazón y de mi ojo. Pero este nuevo ser tiene una gran diferencia. Aunque se encuentra dentro del cuerpo de la madre, no es parte de su útero, no es parte de la trompa de falopio, no es parte de su cuerpo, porque el 50% del material genético que tiene es del varón. Ella no lo reconoce como propio, por lo tanto no es parte de su cuerpo. Esta es la evidencia científica. El decir, pero grullo, es parte de mi cuerpo, demuestra una gran ignorancia en la ciencia más actual, que es la genómica. Y esto puede servir para algo que hablaba el licenciado, que es que debemos de hacer responsable a los varones. Hoy podemos determinar entre 20 posibles papás quién es el papá y hacer lo que cumpla con su obligación por derecho civil de la manutención del hijo, para darle esa opción también a la madre. ¿Qué otra cosa tiene? Entonces, las células sexuales son eso, son células. Son unas células muy especializadas por la forma en que se forman y porque existe la posibilidad de que de su unión pueda formarse un nuevo ser humano. ¿Pero por qué? Que sé que es un nuevo ser humano que aunque tenga un cuerpo unicelular, no es una simple célula, porque su genética y su impronta genética le da una individualidad que lo hace tener un genoma distinto al del padre y a la madre, 50% parecida, una combinación entre un hexayón de posibilidades, es decir, matemáticamente no es imposible, actuarialmente no es imposible, pero tendría que haber un hexayón de hijos para que volviera a lo mejor a darse la combinación. En una sola palabra, cuando la combinación genética es una combinación nueva, única, irrepetible, en una palabra quiere decir individual. Entonces, existe una individualidad y es un individuo de la especie humana, por lo tanto es una persona humana que debe gozar de todos aquellos derechos, ¿no?, y obligaciones que irá adquiriendo desde el momento preciso en que inició su vida. Y este es un continuo, ¿sí? Todos iniciamos nuestra vida en el tercio externo de la trompa de falopio, a menos de que hubiéramos sido de un proceso in vitro, y curiosa y paradójicamente hoy conocemos más de este proceso porque se puede visualizar en el laboratorio. Es decir, hoy en una fecundación in vitro uno ve la unión de los gametos y ve cómo esta unión produce una individualidad distinta, no es parte del vidrio donde inicia su existencia, y después viaja durante 5 días por la trompa de falopio a llegar al órgano donde debe continuar su desarrollo. Pero su vida ya inició aquí, ya es un nuevo ser humano, no es un ser humano en potencia, ya es un ser humano para la genómica, la epigenómica, y solamente le falta irse desarrollando. Aquí ya está programado, si no solamente si es un varón, si es un ser humano, si es un varón o es una mujer, ya tiene carga genética XX o XY, ya tiene programado cómo va a ser su nariz. Solo necesitamos que se desarrolle en un programa de una ciencia que se llama la embriología. La embriología humana es una rama de la medicina que nos permite a los médicos conocer el desarrollo de nuestro paciente, de ese nuevo persona humana,
y que le falta irse expresando. Entonces, la embriología es una rama científica que estudia a los pacientes. Dicen todos los libros de ciencia que la embriología empieza y su cronómetro es en el momento en que se unen los gametos, y después vamos nombrando por días o por semanas. Por cierto, a los 21 días de la unión de los gametos, late el primer corazón, que es muy rudimentario como un tubito, late 200 veces por minuto. Ninguna patología cardiológica demostraría que aquí tuviéramos 200 latidos y aquí 60. Tendremos 60 en ambas manos, en cualquier lugar de pulso, y desde el primer instante de la existencia clama y grita esta nueva persona, este nuevo ser humano, que es alguien distinto porque a él le late 200 veces por minuto. Este es un Doctora, continuo en la trompa de perdone la Falopio. interrupción, doctora, le quedan 2 minutos. Muy bien. Lo que va viajando en la trompa es un nuevo ser. Está vivo porque se multiplica, come por ósmosis a través de las células que lo rodean, respira por ciclo de Krebs. Y este es un continuo hasta la muerte. Quien no acepte anticientíficamente que no es en este momento cuando exista, tendría que contestar esto que está vivo, a qué especie pertenece y cuándo sucedió una evolución en escasos 14 días. Y quiero terminar diciendo que desde ese instante en preciso tenemos toda la información para expresar las capacidades más humanas. Es un error médico decir que si la vida termina cuando cesan las ondas cerebrales, luego entonces inicia cuando empiezan las ondas cerebrales. La mayoría no vamos a pasar por muerte cerebral, vamos directo a paro respiratorio. Al final de la vida el encéfalo es el principio integrador, al inicio de la vida es el genoma el principio integrador. El primer aparato que se diferencia es el sistema nervioso, pero solamente va a existir sistema nervioso como consecuencia de que haya una persona, si no, no existiría. Y el sistema nervioso me permite expresar mis capacidades humanas, pero no me definen como ser humano. Es decir, un perro ladra porque es perro, no porque ladra es perro. Y un perro que no ladra sigue siendo perro. Una persona que tiene una incapacidad y no puede expresar juicios abstractos, conocimientos, estado de conciencia, como podemos también acabar con él en la vida porque estamos en un coma profundo. Una persona que está en coma no puede expresar su humanidad, no puede hacer juicios racionales, no puede hablar, pero no deja de ser quien es, ¿sí? Entonces, todo ser humano, independientemente de las cuestiones accidentales, el número de células que conforman su cuerpo, si es capaz de razonar o no, no deja de ser quien es. Y pretender que un ser humano debe ser valorado hasta que se implanta o tiene ondas cerebrales para poder pedir sus derechos, es regresar a una época donde se habla de categorías de seres humanos. Nos compete a todos, empezando por los médicos, en un juramento hipocrático, respetar la vida de cada uno de nuestros pacientes bajo el principio de no discriminación. Muchas gracias. Señor secretario, señora presidenta, si me permite simplemente agradecerle a la doctora Pilar Calvas, perdón, por su intervención y explicar que el objeto de la misma es proporcionar la evidencia científica, genética de la existencia de la vida desde la concepción, que no es un tema de debate filosófico o religioso, pudo haberlo sido antes. Hoy en el siglo XXI es una realidad científica y además es un derecho reconocido en la Constitución, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y sobre el que hago un llamado a esta comisión, que al analizar el proyecto que le ha sido presentado, tenga en mente el cumplimiento del ordenado por la Corte de lograr ese balance que proteja también la vida del ser humano por nacer y sus derechos fundamentales. Muchas gracias, señora presidenta encargada.